profesor José Jaques. Un proyecto de ley muy importante que no pudo avanzar en la pasada legislatura del Congreso de República Dominicana fue el proyecto de reforma al Código de Trabajo, el Código Laboral. Al final priorizaron el Código Penal y por lo menos Dominicana iniciará en 2026 con el nuevo Código Penal. Pero el Código de Trabajo quedó pendiente, a pesar de que los debates avanzaron, pero parecido al Código Penal, el Código de Trabajo encontró un escollo, encontró un nudo, que fue el tema de la cesantía. En el día de hoy se publica un reporte en el periódico Diario Libre que establece que la dimisión y el despido injustificado concentran más del 75% de los litigios laborales. Los tribunales de República Dominicana enfrentan una fuerte sobrecarga de casos, y eso no es nuevo. La mayoría vinculado a la terminación de los contratos de trabajo. Abogados y especialistas coinciden en que la dimisión o la renuncia y el despido injustificado concentran entre 75 y 90% de los litigios, mientras que el desahucio representa cerca de un 10%. Se concentran en tres figuras. La dimisión, cuando el trabajador alega falta del empleador para poner fin a la relación. El despido, cuando el empleador atribuye una falta al trabajador y por lo tanto lo cancela, como se dice en el lenguaje criollo dominicano. Y el desahucio, cuando cualquiera de las partes termina el contrato sin alegar motivos. Es más común en el sector público. Un abogado de un juzgado de trabajo señala que muchos procesos terminan en acuerdo, aunque algunos juristas prefieren llevarlo hasta lograr una sentencia porque las condenas suelen ser más beneficiosas. El abogado Daniel Jiménez reporta que los casos por dimisión y despido son frecuentes en el sector de la construcción y en empresas de telecomunicaciones como los call centers, donde según advierte algunas multinacionales aplican la llamada teoría de la economía de la falta, despidiendo sin pagar prestaciones y apostando a que muchos trabajadores no reclamen. Pero lo que pasa es que en el código nuestro, el Código de Trabajo, aunque el empleador ponga, obligue, sugiera al contratado a renunciar a cosas como son ilegales, el contratado la puede firmar, pero si eso va a un tribunal, el juez laboral lo va a anular porque está prohibido. Como la relación de trabajo, el empleador y el empleado tienen fuerza desigual, el código protege los derechos fundamentales de los trabajadores. El exsecretario de Trabajo y artífice del Código de 1992, Rafael Albuquerque, coincide en que cerca del 90% de los litigios se derivan de la terminación de contrato. En el Distrito Nacional, los 6 tribunales laborales y la presidencia conocen un promedio de unas 150 audiencias diarias, de acuerdo con una fuente consultada de juzgado de trabajo. Dani Hernández, usuario del sistema, dice que aunque los procesos en primera instancia suelen resolverse con rapidez, los recursos ante la Corte alargan significativamente los plazos. En el juzgado de trabajo los procesos se conocen de manera rápida. Generalmente en primera instancia no duran mucho. No obstante, cuando el caso pasa a la Corte, dice, el tiempo puede alargarse aunque se trata de plazos procesales y no de negligencia judicial. Se detalla que en las salas ordinarias se conocen entre 30 y 70 audiencias por día. El tribunal cuenta con 6 salas, eso en la capital. Solo en la presidencia, el día de la entrevista se conocieron 6, o sea, en un solo tribunal. En conjunto se manejan un promedio de 150. El sindicalista Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu,
presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, denuncia que los litigios tienden a prolongarse durante años, lo que afecta tanto a trabajadores que dependen de ingresos inmediatos como a pequeñas empresas con limitaciones financieras. Y es usual que cuando hay conflicto entre contratadores, entre empleadores y empleados, entonces el empleado por lo general busca un acuerdo, porque irse a un tribunal a durar 3, 4 y hasta 5 años esperando un resultado, cualquiera se muere de hambre. Aunque el trabajador puede buscar otra forma de hacer, pero entonces tiene que estar viajando para el tribunal cuando su abogado lo necesita. Abreu también alerta sobre prácticas abusivas de algunos abogados que convierten el litigio en un negocio. Oiga bien, adelantan dinero a cambio de cesión de derechos de los trabajadores o prolongan procesos para inflar la deuda del empleador mediante la trinitaria, un recargo diario que se aplica si no se pagan las prestaciones en los primeros 10 días tras el despido. Incluso hay gente que se dedica a comprar casos, sencillamente, y todo el que tiene un conflicto, ellos le pagan una chilata para ellos llevar los procesos en los tribunales y ganar la gran tajada. La discusión sobre la modernización del Código de Trabajo volvió al Congreso este martes de esta semana, cuando el Senado de la República reintrodujo el proyecto de ley que modifica la normativa. Luego de la iniciativa perimiera en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados. La pieza ya había sido aprobada por los senadores en julio, pero no logró avanzar en la segunda lectura de la Cámara de Diputados. Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de la figura del juez conciliador, que había sido consensuada para agilizar procesos. Tanto Alburquerque como Abreu consideran que su eliminación contribuye a un grave retroceso que desvirtúa la esencia de la reforma procesal. Como parte de los esfuerzos de la modernización, el Ministerio de Trabajo anunció la creación de la Escuela Nacional de Mediación y Conciliación, dirigida por el experto Nelson Espinal, con el objetivo de formar mediadores y ofrecer servicios especializados en materia laboral y otros ámbitos. Pese a sus limitaciones, especialistas coinciden en que el código vigente sigue siendo la mayor conquista del sistema laboral dominicano. No obstante, su efectividad depende de que en el marco procesal se adapte a los tiempos actuales, con más jueces, plazos obligatorios, controles éticos y mecanismos de conciliación efectivos. De manera que, y ojalá se apruebe una reforma en que las partes queden más o menos conformes, y digo esto porque los sectores de los empleadores, los patronales, como se decían antes, los patronos, han estado forzando para que se elimine la cesantía. Los trabajadores y los sindicatos de trabajadores que todavía existen han resistido, y los congresistas no se han atrevido a complacer a los empleadores, ni se han atrevido a aprobar el código con la cesantía. Ojalá esto se resuelva pronto y que se creen estos mecanismos nuevos en los procesos de los conflictos laborales, y que la parte más débil del sistema, que son los trabajadores y las trabajadoras, puedan resolver, porque la terminación de los contratos y los conflictos no van a desaparecer. Todo contrato implica una libertad de las partes para terminar cuando entienda prudente. Sin embargo, en la forma en que los trabajadores salen de las empresas, ahí es que está, digamos, que el desequilibrio, la injusticia, porque si el sistema se la pone difícil a una gente que perdió su empleito y entonces tenga que esperar años, eso significa, y ese tiempo y esa denegación, digamos,
lo que hace es que beneficia a los empleadores que tienen su empresa y que posiblemente tienen sus capitales y que pueden resistir. Sus abogados siempre van al tribunal durante los años que haga falta, pero el que queda sin empleo queda sin posibilidad económica y por lo tanto es una pelea que no sale. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar